¿Alguna vez has sentido que el mundo a tu alrededor no es como debería ser? Imagina por un momento que despiertas y tu realidad ha cambiado sutilmente. Carreteras desconocidas, edificios que no deberían existir, y hasta la historia de tu vida parece haber sido reescrita. ¿Te atreverías a considerar que has cruzado un umbral hacia lo desconocido? Podría ser que, como en los casos que contaremos, hayas traspasado las fronteras de nuestra dimensión. El misterio tiene oscuras historias que claman ser contadas. Yo soy Paul, y esta es una de esas historias. La idea de que nuestro universo no está solo, de que existen otras dimensiones que rozan la nuestra, no es nada nuevo. Durante años ha sido combustible para la ciencia ficción, y en los tiempos modernos la ciencia ha llegado a aceptar que efectivamente es muy posible que existan otros universos paralelos al nuestro. Las implicaciones de tales posibilidades abren la inevitable pregunta de que si existen universos alternativos, ¿sería posible viajar a ellos? Aunque la premisa básica de otros universos más allá del nuestro cuenta con teorías que apuntan a esa posibilidad, cruzar ese velo que los separa es un territorio muy turbio. Sin embargo, hay casos de personas que afirman haber hecho precisamente eso, traspasar los límites de diferentes realidades para saltar de un universo al otro. En el video de hoy, no voy a pretender entender cómo podría funcionar un proceso así, cómo sería posible o cómo lo permitirían las leyes conocidas de la física. No voy a exponer complicadas teorías sobre viajes interdimensionales, ni los entresijos de lo que podría suponer. Lo que voy a hacer es presentarles las historias más extrañas de quienes afirman haberlo hecho. Se trata de casos que cubren todo el espectro de lo extraño, desde lo ligeramente raro hasta lo francamente absurdo, y tengan o no base real, no dejan de ser excitantes atisbos de las posibilidades de alcanzar dimensiones y universos más allá de lo que consideramos real. El 9 de noviembre de 1986, sobre las 11 de la noche, un coche circulaba por una carretera rural en dirección a la ciudad de Alcalá de Guadaira, procedente de Sevilla, España. En el coche viajaba un hombre llamado Pedro Oliva Ramírez, que volvía a casa después de un viaje de negocios. Conocía bien esta carretera, incluso en la oscuridad, y tal vez se hubiese perdido en sus propios pensamientos mientras el monótono paisaje se desdibujaba en la noche. Pero se encontraría algo que lo despertaría con mucha fuerza. Al doblar una curva de la carretera, se dio cuenta de que la estrecha ruta de 2 carriles se había convertido de repente en un amplio bulevar de 6 carriles que nunca antes había visto. Ramírez estaba seguro de no haberse equivocado de camino y de que lo que veía a su alrededor no debería haber existido en el estado en que conocía la zona. A lo largo de la inexplicablemente ancha carretera en la que se había encontrado, había una hierba verde fina y muy alta que nunca antes había estado ahí, así como edificios que parecían pequeñas casas y edificios de apartamentos de unos 20 pisos de altura dispersos, lo cual era raro, teniendo en cuenta que nunca antes había visto tales estructuras ahí en todas las veces que había viajado por la zona. A lo lejos, le pareció distinguir una especie de fábricas en expansión, cubiertas de luces brillantes que se cernían sobre el paisaje como una especie de criatura alienígena, y de nuevo, estaba seguro de que nunca antes había estado ahí. Mientras intentaba asimilar lo que veía, Ramírez empezó a notar un extraño calor a su alrededor, que le corroía por dentro, y escuchaba un estruendo de voces que resonaban a lo lejos. Una de estas voces se extendió a través de la cacofonía y le explicó claramente que había sido transportado a otra dimensión. Cada vez más inquieto por toda la experiencia, Ramírez empezó a darse cuenta de que había otros coches en la carretera que pasaban a toda velocidad a su lado, que él describió como Cadillacs blancos o beige, anticuados con matrículas totalmente diferentes a las que se emitían normalmente en España, que eran simplemente rectángulos estrechos y oscuros. Ramírez siguió conduciendo y de vez en cuando paraba el auto para echar un vistazo, pero todo le parecía raro y desconocido, con esa hierba alta que parecía dominar el paisaje hasta donde alcanzaba la vista. Finalmente llegó a una señal que indicaba el camino a las ciudades de Alcabala, Málaga y Sevilla, y se desvió para seguir la carretera que conducía allí. Al cabo de un rato de conducción confusa, se encontró con su propia casa, en Alcalá de Guadaira, tal y como la había dejado. Según su reloj, llevaba más de 3 horas en la carretera y había gastado mucha más gasolina de la debida en un trayecto que en circunstancias normales no habría durado más de 30 minutos.
Ramírez volvió atrás e intentó encontrar la ruta que le había llevado a su casa, pero no tuvo éxito. Tampoco pudo localizar la amplia autopista de 6 carriles por la que había viajado, ni rastro alguno de los Cadillacs anticuados que habían estado por todas partes durante su extraño viaje. De hecho, un vistazo a los mapas confirmó lo que había sospechado desde el principio, que nunca había existido una autopista tan amplia en la zona. Pedro Oliva Ramírez pasó de alguna manera a otra dimensión durante su extraño viaje de vuelta a casa. Quizás nunca lo sepamos. Otra extraña historia de supuestos viajes interdimensionales nos llega de Carol McElhenney en 2006. En algún momento del viaje se dio cuenta de que algo no iba bien. Mientras conducía, era incapaz de localizar su casa u otros puntos de referencia familiares que deberían haber estado ahí, a pesar de que aparentemente parecía estar en Riverside y los números de las casas parecían ser correctos. Una visita al cementerio donde habían sido enterrados sus abuelos resultó ser un solar abandonado y lleno de maleza. Teniendo en cuenta que su antigua escuela secundaria y el instituto todavía estaban ahí, ella estaba de hecho en Riverside, pero en alguna versión extraña. Además, los residentes de ese sombrío lugar parecían más bien retraídos y rodeados de un cierto ambiente ominoso. Se marchó rápidamente y afirma que cuando regresó más tarde, todo había vuelto a ser normal como ella lo recordaba. Ella sigue convencida de que había entrado en una versión alternativa de la ciudad en la que creció. Una historia igualmente extraña fue relatada por un hombre de Livermore, en California, que se hace llamar James Richards. El 9 de septiembre del año 2009, alrededor de las 2 de la tarde, Richards afirma que había estado conduciendo a casa con su can después de visitar a un amigo, y que en el camino había decidido tomar un desvío a través de un paso en una zona llamada del Puerto Canyon, justo al oeste de la ciudad de Turlock. Mientras serpenteaba el escarpado paisaje, la mascota de Richards empezó a quejarse para que la dejara salir del coche, como si necesitara hacer sus necesidades. Richard paró el coche para dejarla salir y en un momento dado, la perra empezó a perseguir a un conejo en plena naturaleza. Richards afirma haberla perseguido y en algún momento tropezó con una madriguera de conejo y se cayó, golpeándose la cabeza y quedando inconsciente en el proceso. Afirma que despertó en una habitación con muebles y algunos aparatos electrónicos y que una persona desconocida le había colocado vendas en la cabeza. Se sobresaltó especialmente por el ruido del tráfico en el exterior, que no correspondía en absoluto con la apartada y tranquila zona rural en la que había estado cuando se cayó. En un rincón de la habitación había una máquina electrónica de aspecto inusual y sofisticado, como nunca había visto y cuyo propósito no podía comprender. Mientras se esforzaba por asimilar toda esta nueva información, la puerta se abrió y la mascota de Richards entró corriendo para darle una calurosa bienvenida, como si hubiese estado fuera durante mucho tiempo. Mientras Richard la abrazaba, todavía preguntándose en qué lugar del mundo se encontraba, se dio cuenta de que había un hombre en el umbral de la puerta. Él lo describió como un hombre de 1,80 m de estatura, pelo negro, medio largo y vestido informalmente. Agradable, pero con un aire grasiento, no sé si me explico. El extraño hombre se presentó como Jonas y afirmó haber encontrado a Richards inconsciente, tirado en un campo con su mascota ladrando al lado. Lo extraño era que, según Jonas, ese campo estaba solo unos 6 metros de la habitación en la que se encontraba ahora, lo cual era totalmente absurdo, teniendo en cuenta que Richards había estado en una zona totalmente deshabitada y remota en ese momento. Cuando Richard se opuso a esta idea e insistió en que se había caído y había quedado inconsciente en una zona sin casas, el misterioso Jonas señaló la máquina de la esquina de la habitación y se inventó una historia realmente extraña. Admitió que en realidad era un viajero interdimensional, que usaba su extraña máquina para saltar a universos paralelos y que, por casualidad, se había encontrado con Richards inconsciente en el suelo, solo y sin nadie que le ayudara. Jonas afirmó que se había encargado de arrastrar a Richards a un portal de vuelta a su propia dimensión, algo que, según dijo, nunca hacía normalmente, pero que había hecho una excepción en este caso. A medida que la conversación se prolongaba, las cosas se volvían más extrañas. Jonas afirmó que en su mundo, las máquinas de viajes interdimensionales o máquinas de viajes paralelos, como a él le gustaba llamarlas, eran fáciles de conseguir, pero que se consideraban increíblemente peligrosas. También explicó que había un número infinito de tierras y que saltar de una a otra era una tarea angustiosa en el mejor de los casos, ya que se corría el riesgo de que un portal se abriera desde una gran altura,
bajo el agua, en medio del fuego o de otros innumerables factores impredecibles. Además, el gobierno había elaborado una lista de mundos considerados seguros para viajar, muchos de los cuales estaban poco habitados y no habían sido tocados por la humanidad. El propio Jonas afirmó estar involucrado en la búsqueda de nuevos mundos inexplorados a los que la gente común pudiera viajar sin peligro, cuando se topó con la dimensión en la que había encontrado a Richards tendido en el suelo. El fascinado Richards entabló una conversación con Jonas sobre todos los entresijos del mundo del que procedía, intentando llegar a comprender las similitudes y diferencias entre ambos y abarcando una amplia gama de temas, como la comida, la cultura pop y la tecnología. Fue entonces cuando el tema giró en torno a la música, y cuando salió a colación la gran banda de los Beatles, Jonas dijo que su hermano acababa de volver de su concierto hace poco. Cuando el incrédulo Richards afirmó que hacía tiempo que se habían separado y que John y George habían muerto, Jonas insistió en que en su mundo seguían vivos y tocando. Como prueba, Jonas siguió a Richards a una sala con altavoces de diseño extraño y una gran cantidad de canciones de los Beatles, que nunca habían existido en el mundo real, al menos el que él conocía. Aunque muchas de las canciones eran las mismas, también había algunas que nunca se habían publicado o grabado en el mundo del que Richards procedía. Todo parecía extraño, pero divertido, hasta que Richards le sugirió que se llevara a su dimensión una grabación de una de esas canciones de los Beatles, que nunca se había grabado, a lo que Jonas adoptó una actitud más bien sombría y siniestra. Al parecer, le dejó muy en claro que no se llevaría nada, explicándole lo siguiente: no debes llevarte nada a tu mundo, ni fotos, ni recuerdos, ni cintas, nada. Richards accedió sin aliento, pero cuando Jonas se distrajo porque alguien venía de visita, se metió disimuladamente una de las cintas en el bolsillo. Cuando Jonas regresó, comieron algo, dándose a conocer más diferencias entre las realidades como ketchup morado y diversos alimentos con nombres diferentes, y entonces Richard expresó su deseo de volver a casa. Volvieron a la sala con la máquina y atravesaron una especie de portal, y al atravesarlo, tuvieron la sensación de mojarse y permanecer secos al mismo tiempo, lo que al parecer asustó mucho a su mascota. Finalmente, cuando Richards regresó, descubrió que había una marca de quemadura en el suelo donde había aparecido el portal, y que la cinta que había robado no se reproducía ni siquiera cuando compró un nuevo reproductor de cintas para reproducirla. Lo único que pudo averiguar fue el título del álbum, Everyday Chemistry. Aún más reciente es la extraña historia de alguien que no solo afirma haber viajado a otra dimensión, sino que dice ser originaria de ahí. En julio de 2009, una mujer llamada Lerina García se despertó a lo que ella pensaba que sería otro día normal en su vida. Ese día se levantó como de costumbre y siguió su rutina diaria, pero afirma que a medida que avanzaba el día, empezaron a surgir extrañas incongruencias. Primero, se dio cuenta de que las mantas y las sábanas de su cama no eran las suyas, y de que el pijama que llevaba no parecía ser el mismo que recordaba haber llevado a la cama. Al despertarse y seguir con su vida diaria, se dio cuenta de que muchas otras de sus cosas cotidianas estaban fuera de lugar o faltaban por completo, y también vio muchas cosas que sabía que nunca había comprado por su cuenta, como ropa extraña en su armario que no era suya. Un día se despertó y se dio cuenta de que todo era diferente, nada espectacular ni vinculado con viajes en el tiempo o cosas así. Simplemente se despertó en el mismo año y día en que se acostó, pero muchas cosas eran raras. Eran cosas pequeñas, pero lo suficientemente importantes como para saber que había un punto en el que todo era diferente. Afirma que salió de su coche, pero no era su coche, aunque estaba aparcado donde siempre lo había aparcado. Se dirigió al trabajo, donde había estado empleada durante los últimos 20 años, y donde la rareza no haría más que profundizarse. Se dirigió a su oficina y descubrió que al parecer ya no trabajaba ahí. La puerta en la que debería figurar su nombre tenía el de otra persona, y aunque al principio pensó que se había equivocado de planta, resultó que estaba en el lugar correcto. Cuando se investigó a sí misma, descubrió que trabajaba en una sección completamente distinta de la que nunca había oído hablar, en una parte diferente del edificio y a las órdenes de un superior al que no conocía. Aparte del cambio de ubicación y de jefe, todo lo demás, incluida su cartera, carnets de identidad y tarjetas de crédito, eran exactamente igual. Ella diría lo siguiente: así que fui al departamento indicado en el directorio,
Dije que me encontraba mal y me marché. Todo el contenido de mi bolso era el mismo, mis tarjetas, mi DNI, todo. Pero no recordaba haber cambiado de departamento en ningún momento. Fui al médico y me sometieron a pruebas de drogas y alcohol, pero estaba totalmente limpia. Volví al trabajo al día siguiente y pude abrirme paso haciendo preguntas y diciendo que no me encontraba bien. Cada vez más alterada, García dijo en su oficina que se encontraba mal y se fue a su casa. Fue a ver un médico para ver qué le pasaba, pero las pruebas no revelaron nada fuera de lo normal, ni signos de drogas o alcohol. No parecía tener ningún problema físico que pudiera explicar lo que estaba ocurriendo. Un vistazo a las noticias de televisión le mostró que las cosas que ocurrían en el mundo también estaban mezcladas, con algunos acontecimientos que seguían siendo los mismos, pero otros notablemente diferentes a los que ella recordaba. Al día siguiente, cuando fue a trabajar, y aunque sus tareas seguían siendo las mismas, no podía quitarse la sensación de que todo estaba mal. Las conversaciones con su familia también revelaron anomalías, como el hecho de que en este mundo a su hermana nunca le habían operado el hombro, algo que en la realidad de García le habían hecho un par de meses antes. A ello se sumaba el hecho de que García afirmaba tener un nuevo amante de su barrio con el que llevaba saliendo unos 4 meses, pero cuando intentaba ponerse en contacto con él, no aparecía por ninguna parte, y de hecho su número no existía. García incluso llegó a encargar a un investigador privado que intentara localizarlo, pero no había nadie con ese nombre, ni siquiera rastro de sus familiares. Una investigación en el lugar donde supuestamente vivía el hombre no dio ningún rastro de él, como si nunca hubiese existido en ese lugar. De hecho, en este nuevo mundo, parecía inexplicablemente seguir con un exnovio que había estado antes durante 7 años. Todo esto le ha convencido de que de algún modo había sido desplazada a otra dimensión de la que al parecer no puede regresar. Ella dijo lo siguiente: no encuentro ninguna patología que se corresponda con mi experiencia. Llevo 5 meses leyendo todas las teorías con las que me he topado y estoy convencida de que ha sido un salto entre planos o algo así. Una decisión o una acción tomada que ha provocado que las cosas cambien. Lo que me molesta es que estoy en el mismo año, no en otro tiempo, y estoy exactamente igual. Me explico. Es como si hubiese perdido la memoria hace 5 meses y me despertara habiendo soñado esos 5 meses, con la salvedad de que todo el mundo me recuerda durante ese tiempo y he hecho cosas que no soy consciente de haber hecho. García afirma que ha acudido a varios profesionales de la medicina intentando averiguar qué le ocurre y le han dicho que puede ser de todo, desde una forma de amnesia hasta los efectos del estrés, pero está convencida de que está atrapada en una dimensión paralela que no es la suya y a la que no pertenece. ¿Es esto real? Se trata de una mujer que de algún modo ha pasado de una dimensión similar pero diferente de la que procede a tal vez una realidad alternativa de su propio universo de la que no puede escapar, o son solo divagaciones de una mujer con problemas que puede estar sufriendo delirios o problemas neurológicos. En otra extraña historia de carretera de 1962, el señor R.W. Balcom y su esposa se dirigían al lago Tahoe desde su casa en Live Oak, California. La pareja se detuvo en un pintoresco restaurante situado junto a la autopista 50, a pocos kilómetros de Placerville. En todos los años que llevaban recorriendo la misma ruta, nunca se habían fijado en el restaurante, aunque por su aspecto rústico y desgastado, parecía llevar ahí varios años, y decidieron parar a comer algo. La comida les pareció sorprendentemente buena, el servicio cordial y amable, por lo que decidieron que volverían a visitarlo. En su viaje de vuelta desde el lago Tahoe, intentaron buscar el encantador restaurante para volver a comer ahí, pero cuando llegaron ya no estaba, como si nunca hubiese existido. Perpleja, la pareja pasó 3 fines de semana más viajando por la zona en un esfuerzo por encontrar el restaurante que estaban convencidos de que estaba ahí, pero nunca lo volvieron a encontrar. ¿Viajaron los Balcom a un universo paralelo para comer? Nadie lo sabe. Un hombre conocido solo como Michael tuvo una experiencia de este tipo mientras conducía desde el territorio de la capital australiana hasta Nueva Gales del Sur, en Australia. Viajaba por una serie de carreteras que atraviesan un territorio accidentado en el que se alternan espesos bosques y remotas llanuras dispersas, en una ruta que debería haberle llevado a su destino en unas 2 o 3 horas. Mientras conducía, viendo cómo las llanuras daban paso a bosques que volvían a fundirse en llanuras, Michael afirmó que empezó a tener la clara sensación de que llevaba conduciendo mucho más de 3 horas.
así que paró el coche para descansar y echar un vistazo. Era una noche tranquila y despejada, y en ese momento nada parecía estar fuera de lugar, pero las cosas no tardaron en volverse extrañas. Empezó cuando miró la luna y se dio cuenta de que parecía mucho más baja y brillante. Asombrado por este desconcertante fenómeno, salió en busca de un campo donde pudiera ver mejor esta extraña y brillante luna. Después de atravesar la maleza, llegó a un campo abierto que parecía haber sido arado recientemente, y cuando levantó la vista para ver la luna de nuevo, dice que se hizo evidente de que no era la luna en absoluto, sino más bien un foco cegadoramente brillante, tan brillante de hecho que tuvo que levantar las manos para protegerse los ojos de su intensidad. De repente se vio inmerso en la oscuridad cuando el foco se apagó, para volver a quedar bañado por la luz cuando se encendió otro foco orientado en otra dirección. Iluminado por el haz del foco, Michael afirmó que podía ver la forma de lo que parecía ser un espantapájaros, que además parecía moverse, ya fuera por el viento o por alguna fuerza propia. Inquieto, Michael se apresuró a volver a su coche y arrancó el motor. Antes de irse, echó otro vistazo al lugar donde había estado el foco y se dio cuenta de que ya no estaba ahí, y sin embargo, todo el campo estaba inundado de luz, como si hubiese sido iluminado por él. Y lo que era más extraño, no había ni rastro de los árboles ni de maleza que había tenido que atravesar para llegar hasta el campo. Mientras el sorprendido Michael miraba, afirma que la luz del campo comenzó a encogerse y contraerse hasta que se convirtió en un haz brillante enfocado en lo que parecía ser un hombre de pie en el centro del campo. En la mano del hombre había una pistola, y cada vez que Michael se movía, el desconocido movía la pistola hacia arriba, poco a poco, hasta que apuntó a su propia cabeza, como si planease dispararse a sí mismo. Michael se quedó inmóvil sin saber qué hacer durante un rato, tanto él como el desconocido, pero cuando Michael se cansó, sus manos y piernas empezaron a temblar, lo que hizo que el misterioso desconocido subiera inexorablemente la pistola hasta apuntarle directamente a la cabeza. Fue entonces cuando el extraño hombre comenzó a llorar, y aunque estaba lejos, Michael pudo distinguir lo que parecían ser cortes en su cuerpo que extrañamente no sangraban. Mientras lloraba, el hombre levantó la otra mano y señaló a su izquierda, antes de pronunciar, en un aullido desgarrador, «aquí». En ese momento se disparó el arma y Michael levantó las manos para bloquear la macabra visión. Cuando apartó las manos para mirar, se dio cuenta de que estaba en su coche y que había sido teletransportado de alguna manera al centro del campo. Y además, no había ni rastro del desconocido que había estado ahí de pie. Desorientado y confuso, Michael se marchó, pero curioso por el extraño incidente, parecido a un sueño, Michael volvió al lugar unos días más tarde, de día, claro está. Cuando llegó encontró el campo, pero de nuevo rodeado de bosque. Se aventuró hacia el lugar donde recordaba haber visto al desconocido y miró hacia donde había estado señalando. Al mirar a lo lejos, afirma que pudo ver una casa, y a través de la ventana de la casa pudo distinguir la forma de un hombre que, por alguna razón inexplicable, estaba boca abajo. Michael afirma que volvió a casa a 1.000.000 kilómetros por hora y que nunca volvió a tomar esa ruta. Es difícil entender el caso. ¿Se trata de un ejemplo de viaje a otra dimensión o simplemente una alucinación particularmente potente y extraña? Las carreteras parecen conducir a lugares distintos del destino previsto, y otro caso de alguien que parece conducir a otra dimensión es el de 4 estudiantes que regresaban a la Universidad del Sur de Utah, después de asistir a un rodeo en 1972. Alrededor de las 10 de la noche, se acercaron a la frontera de Utah con Nevada, rodeados de desérticas tierras baldías, y tomaron una bifurcación en la carretera que les llevó a través de un lugar llamado Canyon Gadianton. Mientras conducían, afirmaron que la carretera se transformó de repente y misteriosamente de asfalto negro a cemento blanco y dieron media vuelta para volver por otro camino. Después de dar la vuelta, se encontraron conduciendo entre pinos y campos de hierba, sin rastros del desierto reseco a la vista. Confundidas y sin saber dónde estaban, las chicas decidieron parar y pedir indicaciones en lo que parecía ser una especie de taberna solitaria junto a la carretera. Al llegar al establecimiento, una de las chicas empezó a gritar asustada, y cuando las demás miraron para ver qué la había alterado, se encontraron con la extraña visión de lo que parecían ser 4 naves con forma de huevo que parecían montadas sobre ruedas y de las que emanaban
haces de luz. Cuando las asustadas jóvenes se alejaron a toda velocidad, los extraños vehículos comenzaron a perseguirlas a toda velocidad, sin que se supiera cuál era su propósito. En su desesperada carrera por escapar, las mujeres se salieron de la carretera, perdieron el control e impactaron contra el lecho seco de un arroyo, tras lo cual regresaron al arcén de la autopista y fueron ayudadas por un policía estatal que no sabía qué pensar de la extravagante historia que le habían contado a las 4 jóvenes. Curiosamente se descubrió que aunque el vehículo había sido encontrado a unos 3 kilómetros de la autopista, las huellas de los neumáticos se habían detenido bruscamente a solo 1200 metros, por lo que no estaba claro cómo habían podido recorrer esa distancia sin dejar ninguna huella ni señal de que el vehículo hubiera pasado por ahí. La camioneta, bastante nueva, también le faltaban un tapacubos que se había desprendido y no se podía localizar por ninguna parte. Estas 4 jóvenes viajaron de algún modo a través de la frontera entre los mundos y acabaron en otra dimensión, o se trata solo de un extraño cuento chino. Alrededor de las 7 de la tarde del 15 de agosto de 1960, Kathy Kramer, una niña de 6 años de Woods Hole, Massachusetts, desapareció de la habitación de su casa. Sus padres la habían vigilado mientras dormía y al minuto siguiente había desaparecido sin dejar rastro. Cuando llegaron las autoridades, registraron la casa de arriba a abajo y no encontraron signos de que hubieran forzado la entrada, ni tampoco rastros de lucha. La cama de Kathy parecía estar en un estado tranquilo, sin signos de haber sido molestada en ningún tipo de enfrentamiento. La ventana de la habitación también estaba cerrada por dentro y no mostraba signos de que nadie hubiese entrado o salido por ahí. Inmediatamente se inició una búsqueda intensiva, compuesta por cientos de personas entre policías, bomberos, voluntarios, aviadores de la cercana base aérea de Otis y sabuesos, así como la guardia costera rastreando la costa cercana. Sin embargo, no se pudo encontrar absolutamente ninguna evidencia de la chica desaparecida en ninguna parte. Simplemente había desaparecido de la faz de la tierra. Más tarde, a las 3 a.m. de esa misma noche, los padres de Kathy, muy preocupados, entraron en su habitación y se sorprendieron al ver a su hija desaparecida durmiendo plácidamente en su cama como si nunca se hubiese ido. Cuando le preguntaron dónde había estado, la niña dio la críptica respuesta de "no lo sé". ¿Qué demonios le había pasado a Kathy? ¿Cómo es posible que una niña de 6 años desaparezca de su cama, eluda una intensa búsqueda por parte de varios profesionales y reaparezca profundamente dormida, exactamente de donde se había fumado? ¿Es acaso también un ejemplo de alguien que cruza el velo entre realidades para pasar temporalmente a algún otro mundo o dimensión paralela? Un caso intrigante de una misteriosa puerta a otra dimensión, quizás incluso a través del tiempo, ocurrió en 1956. Cuando un buscador de tesoros llamado Ron Quinn se aventuró con su hermano Chuck y algunos amigos en las remotas y escarpadas montañas del sureste de Arizona en busca de misteriosos tesoros españoles perdidos y minas de oro. El caso comienza con gran extrañeza y no hace más que volverse más raro a medida que avanza. 3 semanas después de comenzar su aventura, los buscadores de tesoros acampan una noche, y esa noche se sorprenden al ver 2 grandes bolas de luz verde flotando en el cielo oscurecido y estrellado. Los desconcertados campistas determinaron que no se trataba de bengalas de ningún tipo, ni tampoco alguna aeronave conocida. Las extrañas bolas de luz revolotearon durante varios minutos antes de desaparecer detrás de unos picos montañosos. A la noche siguiente volvieron a presenciar el mismo fenómeno. Cuando mencionaron las extrañas luces a un vaquero local llamado Louis Romero, este les informó que las luces inexplicables eran un fenómeno recurrente en la zona y que se habían visto ya en 1939. El grupo avistaría las extrañas luces varias veces más en el transcurso de su excursión. En un momento de su viaje, pasaron junto a lo que parecía ser un arco de piedra, que destacaba como una especie de anomalía en el paisaje, con un aspecto decididamente fuera de lugar, aunque no le dieron mucha importancia hasta más tarde, cuando hablaron con un nativo de la zona llamado John, quien afirmó que el arco había estado rodeado durante mucho tiempo de extrañas historias y rumores de que cualquiera que entrara por él nunca salía, y que los objetos arrojados no salían por el otro lado, lo que le valió a la estructura el nombre de Puerta de los Dioses. También se contaban historias de que el arco brillaba y de extrañas figuras que merodeaban a su alrededor, vestidas a la antigua usanza, y que no parecían fantasmas, ya que removían la grava donde pisaban y proyectaban sombras, aunque de repente desaparecían.
También se contaban historias de campamentos cercanos al arco que habían sido misteriosamente abandonados y de buscadores de oro que nunca habían regresado de la zona. John relató su propia historia en relación con el arco, afirmando que un día oscuro y tormentoso lo había visitado y se había asomado a través de él para ver que, aunque el paisaje era el mismo, el cielo estaba extrañamente despejado y azul. Cuando se asomó al borde de la puerta, volvían a ser oscuras, y fue ahí que él se asustó. Entusiasmado con estas extrañas historias, Quinn y su grupo volvieron a atravesar el peligroso terreno rocoso para encontrar el misterioso arco. Lograron localizarlo de nuevo, y tras una inspección más minuciosa, resultó estar rodeado de un depósito inusualmente grande de geodas, algunas de las cuales estaban rotas y abiertas, con sus interiores brillando al sol. El arco medía unos 2,5 metros de alto y 1,5 metros de ancho, con columnas de andesita de 15 centímetros de diámetro, y estaba situado junto a una pendiente rocosa. Después de revisarlo, el equipo se puso manos a la obra para poner a prueba las extrañas historias arrojando varias rocas a través de la abertura, pero todas las rocas cayeron mundanamente al suelo al otro lado, y no había ninguna señal de nada remotamente misterioso. Cada vez más escépticos, algunos de los miembros se atrevieron a meter los brazos sin problemas, aunque nadie se atrevió a atravesarlo del todo. Al cabo de 1 hora aproximadamente, se marcharon sin estar cerca de comprender el supuesto misterio de este lugar. Sin embargo, en los próximos días, se sucederían una serie de extraños acontecimientos que les harían pensar que algo raro estaba pasando. Un día, mientras revisaban el portal una vez más y recogían alguna de las geodas, Roy y otro miembro del equipo se dieron cuenta de que el portal de piedra parecía brillar como si estuviese hirviendo a fuego lento con un intenso calor, a pesar de que era un día frío. El extraño resplandor duró unos minutos, durante los cuales ambos hombres afirmaron sentir una presión creciente en sus oídos, antes de que el resplandor y la extraña sensación física desaparecieran lentamente. El inexplicable suceso asustó a ambos hombres, especialmente a Roy, que juró no volver a acercarse al arco nunca más. En otra ocasión, el grupo se cruzó con otros 3 buscadores de tesoros que afirmaban que también habían acampado cerca del misterioso portal de piedra. Ellos le afirmaron que esa noche su campamento había sido golpeado por lo que sonaba como lluvia golpeando sus tiendas, a pesar de que era una noche clara. Al asomarse, se encontraron con la visión de pequeños pedruscos de color marrón rojizo del tamaño de un guisante, que caían en grandes cantidades desde arriba. Las piedras estaban calientes al tacto y no se explicaban de dónde venían. Todos estos sucesos extraños apuntaban a que algo muy raro estaba ocurriendo en el arco, pero el incidente más extraño de todos ocurriría años después de que la expedición hubiera terminado. 4 años después de aquella fatídica búsqueda del tesoro, el 14 de octubre de 1973, Chuck Quinn se vio obligado a hacer un viaje personal al lugar del portal que había eludido su comprensión, y llegó al cañón que conducía a las laderas que lo llevarían hasta el lugar. Jack se dispuso a ascender por las empinadas y rocosas laderas hacia el arco, deteniéndose para tomar un respiro a mitad de la angustiosa escalada. Fue aquí, mientras miraba hacia el oeste, cuando se dio cuenta de que había un cañón que no debería haber estado ahí. Desconcertado, volvió a bajar por la ladera para entrar por el este, y fue ahí donde se dio cuenta de que en realidad estaba en el mismo cañón en el que había estado antes, solo que de alguna manera había sido transportado 250 metros por el cañón por el que iba caminando, y a otra ladera que estaba orientada al sur en lugar del oeste. El extraño suceso le convenció de que en efecto algo raro estaba ocurriendo ahí, y se apresuró a abandonar el lugar. ¿Se trataba de alguna especie de puerta a otra dimensión o es todo un engaño? En el número de septiembre de 1956 de la revista Fate aparecía la curiosa historia de una mujer que aparentemente se trasladó a otro universo paralelo en 1934. Según el reportaje, en otoño de aquel año, una mujer llamada Miriam Golding tuvo una experiencia profundamente inusual mientras viajaba en ascensor con su prometido en Chicago. El ascensor estaba abarrotado, y cuando Miriam se equivocó de piso, se dio cuenta de que no podía volver a entrar entre la multitud y se resignó a esperar al siguiente. Fue entonces cuando miró a su alrededor y se sobresaltó al darse cuenta de que ya no estaba en la tienda, sino en una enorme estación de tren.
La enorme estación bullía de actividad febril, con multitudes de viajeros corriendo hacia sus trenes y estruendos anuncios de llegadas y salidas resonando en el aire. Parecía imposible que aquel lugar tan ajetreado tuviera alguna relación con la tienda de música en la que había estado momentos antes. Miriam, confusa, se dirigió a un puesto de información para preguntar dónde estaba, pero la mujer que trabajaba ahí la ignoró por completo, como si no estuviese ahí. Perpleja, Miriam siguió una serie de señales que le indicaban el camino a la calle y salió a una tarde soleada y templada que parecía estar en pleno verano y no en otoño, en un lugar que sin duda no era Chicago. Miriam deambuló confundida y se dio cuenta de que todo el mundo a su alrededor parecía ignorarla por completo y pasar de largo como si ni siquiera la hubiesen visto. En un momento dado, afirmó que vio a un chico de aspecto confuso en la acera, al que la gente parecía no tener ni idea de que estaba ahí. Se acercó a él, preguntándose qué estaba pasando. El chico fue capaz de verla y responderle, y miró en su dirección. Era la primera vez que alguien reconocía su presencia en este extraño y surrealista lugar. Cuando se acercó, el chico pareció igualmente aliviado de ser visible para Miriam, y le contó lo que le había pasado. Afirmó que había estado jugando al tenis en Lincoln, Nebraska, Estados Unidos, y que había ido a los vestuarios a cambiarse las zapatillas. Cuando volvió para jugar un poco más, se encontró con que las canchas de tenis habían desaparecido y en su lugar había una enorme terminal de trenes, que había resultado ser exactamente la misma en la que Miriam había entrado enigmáticamente desde el ascensor. Los dos siguieron caminando hasta que llegaron a una zona abierta que daba al agua, y por encima de las olas pudieron distinguir aparentemente un banco de arena con varias mujeres sobre él, charlando y aparentando actuar como si nada se saliera de lo normal. Para asombro de Miriam, una de las mujeres era curiosamente la hermana de su prometido. Estas mujeres parecieron darse cuenta de su presencia y empezaron a saludar y a gritar a Miriam y su acompañante. Esto animó al chico a intentar nadar hasta el banco de arena, que no parecía tan lejos y al que confiaba poder llegar. Sin embargo, aunque era un buen nadador, parecía que por mucho que se esforzara, era incapaz de acercarse más al misterioso banco de arena y regresó a la costa frustrado. Miriam cerró los ojos, exasperada, decepcionada y agotada, y sintió que flotaba en el espacio. Al cabo de un rato de esta extraña sensación de estar flotando, afirmó que de repente abrió los ojos y se encontró sentada en un taburete de la tienda de música de Chicago, que parecía estar a punto de cerrar por la noche, lo que sugería que llevaba ahí al menos varias horas. Desorientada, Miriam miró a su alrededor en busca de su prometido, pero no lo encontró y decidió volver a su casa. Cuando llegó, su prometido estaba notablemente aliviado y le explicó que la había perdido en la tienda y que había esperado a que llegara al piso correcto durante unas horas antes de decidir volver a casa. Extrañamente, la hermana del prometido, a quien Miriam había visto antes en el misterioso banco de arena, afirmó que había visto a Miriam en la ciudad y que incluso la había llamado, pero que estaba demasiado absorta hablando con un chico joven como para fijarse en ella. ¿A dónde había ido Miriam durante todo ese tiempo? ¿Por qué iba a ver a la hermana de su prometido en un banco de arena mientras que la hermana la había visto a ella en el pueblo? Todo esto mientras no podían cruzarse para comunicarse. ¿Estaban separadas por extrañas barreras que no comprendemos, quizás nunca lo haremos? En otra extraña historia de carretera de 1962, otro extraño artículo del número de abril de 1959 de la revista Fate cuenta la extraña experiencia de Frances Peterson de Keokuk, Iowa, que en 1935 volvía a casa con su marido y sus 4 hijos de un viaje de fin de semana a Missouri. Por el camino vieron lo que parecía un pintoresco desvío en la zona de St. Patrick y lo tomaron caprichosamente, conduciendo por el rústico y tranquilo paisaje hasta que llegaron al borde de un extenso valle. Además del pintoresco paisaje, vieron varias mujeres con sombreros pasados de moda, faldas largas y delantales, que sacaban agua de un pozo en sencillos cubos de madera y la transportaban en palos de madera sobre los hombros. También había hombres, todos ellos con barba y vestimenta igualmente anticuada, como batas y grandes sombreros negros, que cuidaban rebaños de ovejas o recogían leña. Enamorados de la pintoresca y encantadora escena, preguntaron más tarde a los lugareños qué era aquel asentamiento, pero les respondieron que nunca había existido un lugar así.
Convencidos de que sí existía, Peterson y su marido volvieron a la zona varias veces, pero no encontraron rastro del valle que habían visto ni sus insólitos habitantes, lo que sugería que tanto la familia como el lugar que habían visitado habían sido transportados temporalmente a través de un pequeño punto intermedio entre realidades. No hay nada en ninguno de estos casos que parezca encajar en el mundo, universo, realidad, como quiera llamársele, tal y como lo conocemos. Estas historias de viajes entre dimensiones quedan totalmente fuera de nuestra capacidad para explicarlas en términos de la física que conocemos. Se trata de casos que habitan en un reino en los confines más extraños del universo, al acecho de lo extraño, que quizás nunca lleguemos a comprender del todo, aunque puede que llegue un momento en que demostremos que existen dimensiones alternativas y que otros universos se acurrucan a nuestro alrededor. No se sabe con certeza si también será posible viajar entre ellos o si esto quedará para siempre en el terreno de la ciencia ficción y la imaginación. Mientras tanto, ¿qué hacemos con estos casos de personas que afirman haber saltado ya esa frontera entre universos? ¿Cómo clasificamos o explicamos estas historias? ¿Puede ser lo que realmente ellos dicen? ¿O tal vez tienen una explicación más racional como engaños o alucinaciones? Por ahora siguen siendo un extraño y tentador atisbo de lo que puede ocurrir cuando salimos de nuestra realidad conocida y viajamos a los confines de nuestra comprensión del universo, para volar a extraños dominios que siguen desafiando obstinadamente la comprensión convencional. Espero te haya agradado esta oscura historia. Si fue así, considera suscribirte al canal y darle like al video. Que tengas una buena noche.